Hola, soy el alumno Eric Ramírez y voy a explicar esta presentación acerca del ejercicio 11 de la sección 3 del tema de autómatas. Bueno, primero inicia con una descripción breve acerca del proceso de minimización de autómatas finitos, en el cual se destaca el proceso para transformar un autómata finito dado otro, y el propósito general de este es que se resulte un autómata mínimo, el cual nos ayude a aceptar el mismo lenguaje, pero ahora con una optimización en la eficiencia de términos de memoria y de procesamiento, es decir, que tenga que ocupar menos recursos y que se ejecute más rápidamente. Eso interpreto. Luego el compañero nos explica el proceso de minimización en 4 pasos, el cual es la eliminación de los estados inalcanzables, en el que se identifica los estados a los que realmente no se puede llegar y se eliminan, en resumen. Después la determinación de estados equivalentes, que son dos estados que para cualquier cadena de entrada conducen al mismo estado, aceptación o de rechazo, es decir, se pueden agrupar porque resultan ser el mismo. En tercera instancia está la fusión de estados equivalentes, que son los estados que son identificados como equivalentes, se fusionan reduciendo el número de estados. Es decir, no, en el paso anterior no se trata de fusionarlos, sino de determinarlos. Una vez determinados ya podemos fusionarlos para el cuarto paso, ahora sí establecer la construcción del automata reducido. Vamos a iniciar con el ejercicio, el cual minimizó el compañero, que fue el ejercicio 2, en el cual se nos da este alfabeto de los números. Puede detectar que son los números naturales y luego tiene que diseñar un lenguaje de cadenas de IP en el rango de 201 más números a 255, que son los que están asignados en México. Muy bien. En primera instancia, el compañero lo que hizo fue definir el lenguaje, es decir, las capacidades y el rango de este. Se traduce en restricciones sobre los números y el formato. Ok, podemos ver que los números, como mencionamos, son el alfabeto de los naturales y el formato de la dirección, que lo explica a continuación. Para construir el autómata se dividió en 3 partes: la parte de constante, el primer octeto, que es siempre 201, luego que son números de varianza del 141 al 148, después del 0 al 95 y después del 0 al 255. Para la reducción, el primer paso, como lo mencionamos, era eliminar los estados inalcanzables, en el cual, bueno, no menciona realmente cuáles son, pero ese es el paso. Luego hay que identificar los estados aceptores. Para definir esto se representan las direcciones IP que cumplen con las condiciones del rango especificado. Es lo que hicimos anteriormente. En el paso número 2, el particionamiento de estados. Se agrupan los estados en particiones basadas en su comportamiento frente a las entradas. Particiones basadas en su comportamiento frente a las entradas. Muy bien. Estado que llevan a los mismos estados y aceptan aceptores que se agrupan para facilitar la minimización. Es decir, que los estados que llevan al mismo estado a través de una misma transición se agrupan, se fusionan. Finalmente, para esta slide, en el paso 6 hay una iteración de refinamiento. Esta, por lo que veo, se aplica un método iterativo, un ciclo para refinar las particiones dividiendo grupos de estados si tenían transiciones diferentes para la misma entrada. Ok, entonces vamos a dividir los grupos en los que se puede llegar de la misma manera a diferentes estados, pero teniendo en cuenta que tuvieran la misma entrada, y de esta forma queda más optimizado el autómata. Esto se hace varias veces hasta que ya no se pueden hacer más divisiones, dando origen al siguiente autómata finito. El compañero llega a esta solución, en el cual va desde el estado inicial Q0 hasta el Q25. Es decir, son 25 estados. Por aquí podemos ver que inicia con el 201, que es esta parte, la parte inicial, hasta el Q3, que es la parte constante. Luego va siempre 14 y luego ya inician las variaciones de los números naturales. Llega al Q7 y ya hay más variaciones por la cantidad de combinaciones que se pueden dar con todos esos números en
en las direcciones IP y con las restricciones que ya comentamos anteriormente. En el paso 7, la construcción del autómata minimizado. Una vez que se termina el particionamiento, se construye el autómata, donde cada grupo de estados equivalentes se convirtió en un solo estado en el nuevo autómata. Es decir, grupos equivalentes se agrupan, se fusionan y se reduce el número de estados posibles. Es decir, que el objetivo de todo esto sería que reducir el número de Q25 a un número menor. Y resulta este. Y se ve que se cumplió con el objetivo, puesto que el número más alto que puedo observar es el Q17, que es el estado final, junto con el Q15, el Q16, el Q14 y el Q13. Bueno, se observa que hasta la Q7 es lo mismo, puesto que son las partes constantes de la dirección IP, y después ya inicia lo interesante realmente, porque es lo que puede ir variando para construir la dirección en base a los octetos que cambian. Finalmente, la verificación es un proceso en el que se verifica que el autómata minimizado cumpla con el mismo lenguaje, es decir, que la expresión regular se aplique para ambos autómatas. Si se redujo el número de estados posible hasta Q17 desde Q25. Y finalmente se concluye con un par de preguntas, las cuales son: ¿cuántos autómatas mínimos tiene un lenguaje regular? Y el compañero responde que solo existe un autómata finito, mínimo para cada expresión regular, para cada lenguaje regular. Entonces, sí, solo es uno y es al que se llega, exceptuando la renombración de estados. La siguiente pregunta es si cada estado de un autómata finito corresponde a una partición de alfabeto operación estrella. ¿Cómo interpreta la partición correspondiente al autómata mínimo? El compañero responde en un párrafo en el que la conclusión es que en el autómata mínimo, los estados representan la mínima distinción necesaria entre diferentes conjuntos de cadenas, garantizando que no existan estados redundantes que acepten o rechacen el mismo conjunto de cadenas. Es decir, que a los estados redundantes se les elimina, en resumen, haciéndolo más corto y más asequible a entender y de procesar para la máquina. Eso fue todo. Gracias.